Trabajo como enfermero en un hospital psiquiátrico. No tengo mucho tiempo en este lugar, anteriormente estaba laborando en un hospital privado. Mi amigo Luis me ayudó a conseguir esa plaza, ya que él trabajaba ahí. Así que apenas llevaba un poco más de un mes cuando empecé a darme cuenta de que pasaban cosas extrañas, sobre todo en la noche. El primer día de trabajo, mi jefe inmediata me explicó cada área del hospital, el cual estaba dividido en 3 pabellones. El primer pabellón era para los enfermos mentales ambulatorios que a veces requerían hospitalización por pocos días. El segundo pabellón era para los que se quedaban hospitalizados por más de 6 meses. El tercero era para los enfermos permanentes, los que ya no tenían esperanzas de salir, solo con los pies por delante. Desde que comencé a trabajar como enfermero, nunca había estado en un lugar así, tan apartado de la ciudad y que mantuviera una seguridad extrema, sobre todo en el último pabellón. Para ingresar a él, era necesario pasar por varios filtros, sin importar que fuéramos trabajadores del lugar. Mi jefa me dio el turno de la noche en el primer pabellón. De cierta manera, fue condescendiente conmigo. Me dijo que el turno, de por sí, era pesado, y lo mejor era que empezara con lo más sencillo. Conforme demostrara mis aptitudes, me cambiaría de pabellón, ya que a los enfermeros que estaban en el tercer pabellón, la retribución económica era mucho mejor. Solo veía a Luis a la hora de la entrada y la salida en el hospital. Como él tenía auto, me daba raite. Pero durante el turno, no nos veíamos porque él tenía asignada otra sección. Creí que sería el mismo tipo de trabajo que en el hospital en el que estuve, pero no fue así. La primera noche, tenía que suministrar a los pacientes sus medicamentos antes de que se fueran a dormir. Por lo regular, a todos se les daban relajantes, antidepresivos y ansiolíticos. Una paciente en particular fue la más extraña. En cuanto me acerqué a tomarle sus signos vitales, me preguntó si alguna vez había trabajado en un lugar así. Le respondí que no. Ella siguió hablando mientras me miraba con unos ojos penetrantes que me hicieron sentir incómodo. No me quitó la vista de encima, y cuando terminé de hacer mi trabajo, me tomó con fuerza del brazo y me dijo: «La noche es el momento ideal para los espíritus, sobre todo en los hospitales, porque las entidades malignas acechan las almas que están a punto de salir de algún cuerpo y esperan el instante de su muerte para apropiarse de ellas». Me lo dijo con tanta seguridad y se me quedó viendo con una sonrisa perturbadora, que le pedí que me soltara para continuar con mi trabajo. Aunque ante ella me mostré tranquilo, no pude dejar de sentirme inquieto. Continué con mi trabajo y, después de las 12 de la noche, tuve una pausa para relajarme un poco. No le tocaba medicina a mis pacientes, así que me salí al pasillo a tomar un poco de aire fresco y que se me espabilara el sueño. A lo lejos, oí gritos en uno de los pabellones. Seguramente era el tercero, porque se escucharon ruidos lejanos y mucho movimiento. Noté cuando personal de seguridad se metió corriendo por uno de los corredores y escuché gritos más de cerca. No puedo negar que me alarmé un poco. No sabía cómo eran los conflictos dentro del hospital y ver tanta agitación hizo que me acercara del otro lado de la barrera. No pude avanzar más porque cada pabellón estaba dividido por malla ciclón, pero sí pude escuchar ruidos extraños entre la vegetación. Vi que algo se movía, pero no fue posible distinguir de qué se trataba. Oí como una especie de gruñido feroz, como si algún animal se fuera a lanzar encima de mí. Lo sentí tan real que me fui corriendo de ahí. Me dio la sensación de que el alambrado no sería capaz de protegerme. Me metí a la sala principal. Desde ahí era posible ver hacia el exterior y me sentí más seguro. La maleza siguió moviéndose mucho, y los pasos corriendo de los guardias se siguieron escuchando. El alboroto duró un poco más de una hora, y después todo quedó en silencio. Era un extraño silencio porque ni siquiera los grillos se escuchaban. De repente, vi correr a alguien por la barrera de la malla. La verdad, todo fue tan rápido que no tengo la seguridad de saber qué era.
Parecía algo grande y de color oscuro. Nuevamente se escucharon más gritos y un sonido estridente muy fuerte, y luego todo volvió a la normalidad. Después del ruido tan fuerte, ya no sucedió nada más hasta el amanecer. Todo estuvo en silencio. ¿Qué era o qué sucedió? No lo pude saber, pero quizás mi amigo Luis podía sacarme de dudas, ya que vi cuando esa cosa corrió hacia el pabellón en el que él trabajaba. La revelación de la paciente. Casi al amanecer, de nuevo fui a revisar a los pacientes, a tomarles los signos vitales y a darles su medicación. Cuando llegué con la señora de cabello cano, me preguntó: ¿te diste cuenta de lo que sucedió anoche? No le respondí. No debía interactuar con ella de esa manera. Y sin que le dijera nada, me dijo: pregúntale a alguno de tus compañeros que hay en el pabellón 3. Ahí está la respuesta a todo. La señora me dijo que quizás yo no lo sabía porque era nuevo y nunca había trabajado en un hospital con enfermos mentales, pero no todos los que estaban internados ahí eran precisamente pacientes psiquiátricos. Hay unos cuantos que mantienen una relación con el mal, y por no creerles, los médicos los mantienen en ese lugar. Pero si no me crees, pregúntale a tu amigo Luis. Él sabe lo que pasó. La respuesta de la señora me dejó pasmado. Traté de mantener la calma, aunque creo que ella notó mi nerviosismo porque sonrió y se me quedó viendo de la forma que ella lo sabía hacer muy bien, con su mirada profunda y temeraria. Hice mi trabajo lo más rápido que pude. No entendí cómo esa mujer sabía tanto de mí si era mi primera noche trabajando, ni cómo conocía a Luis. Pero creo que, aunque traté de disimular mi miedo, ella se alcanzó a dar cuenta porque me siguió con la mirada y sin quitar su sonrisa burlona. Con prisa, me alejé de ahí y le pregunté a una compañera si sabía cuál era el problema mental que tenía la señora de la cama 6. Mi compañera sonrió y me dijo: ya te metió el miedo. No te preocupes, ella dice ser una bruja y que tiene poderes de adivinación, pero todo es causado por un trastorno mental. Se alejó sonriendo, haciendo una señal con su dedo para decirme que estaba loca. En el fondo, sabía que esa mujer tenía algún poder para saber la verdad, pero no dije nada. A la salida, esperé a mi amigo Luis. Quedamos en vernos para regresar juntos. Tardó un poco más de media hora. Cuando lo vi, tenía un moretón en la cara y unos rasguños en los brazos. Le pregunté qué le sucedió. Solo me respondió que uno de los pacientes se puso agresivo. En cuanto le dio su dosis de tranquilizante, se quedó dormido, pero alcanzó a lastimarme. Ese era el motivo por el que no me dieron el trabajo en el segundo o tercer pabellón, porque los pacientes se ponían muy mal debido a su enfermedad mental. Pero conforme me vieran que tienes la capacidad de hacerlo, te ascenderían y podrías ganar más dinero. Le pregunté si tenía relación con el escándalo que armó en la noche, y asintió, pero no quiso decir nada más. Lo noté cansado. Ya no quise hacer más preguntas. Por más que lo intentaba, no podía acostumbrarme a ese lugar. No se trataba del turno nocturno, porque durante mucho tiempo estuve trabajando en ese horario. No sé si fueron las instalaciones, la energía de los pacientes, el tipo de trastorno que tenían o lo lúgubre del lugar, pero siempre tuve la sensación de que me observaban o que había algo que me hacía sentir inquieto. Cada que veía a mi amigo y me preguntaba cómo me había ido en el turno, le decía lo mismo. Me siento extraño en ese lugar. Algo raro hay dentro de él que no me permite tener paz. Lo único que me decía Luis era que todo era cuestión de tiempo y que en unas semanas estaría más que acostumbrado. La jefa de enfermeras es mi amiga y le dije que eres muy capaz. Si sigues así, pronto te cambiarán al pabellón 2. La verdad, ni siquiera me interesaba cambiarme de lugar. Si en ese que decían era el más tranquilo me sentía inquieto, en los otros sería mucho peor. Una noche, ya estaba a punto de terminar mi ronda en las habitaciones de los pacientes cuando vi una sombra que se movió con rapidez entre uno de los pasillos.
Creí que uno de los enfermos quería hacer de las suyas. Corrí hacia el pasillo en el que lo vi y claramente me pude dar cuenta de que se metió a la cocina. Pero cuando entré, no había nadie dentro. Solo pude ver cuando el carrito en el que se repartía la comida se movía solo, como si alguien lo hubiese empujado. Salí del lugar y me fui a la central de enfermeras. Ahí estaban dos compañeras revisando la bitácora para que a ninguno de los pacientes les faltara su medicación. Una de ellas me vio que estaba temblando de miedo. Tuve temor de decirle lo que acababa de ver, pero no me pude contener. Le conté con voz temblorosa lo sucedido y que no encontré a nadie dentro de esa área. Ella comentó que era normal. En un lugar así, suceden cosas extrañas. A mí y a otras compañeras también nos pasó lo mismo, pero nunca encontramos a qué se debía. Me dio una pastilla tranquilizante para que se me calmaran los nervios porque mis manos temblaban. Poco a poco me fui calmando, aunque no sé si fue el cansancio o el efecto de la pastilla, que me dio mucho sueño. Mi compañera me dijo que ella terminaba mi trabajo, me cubría para que me fuera a descansar un par de horas. Le tomé la palabra porque, de verdad, me sentía muy mal. En cuanto me acosté, me quedé profundamente dormido. Solo desperté porque, de nuevo, escuché muchos ruidos afuera del cuarto de descanso, el cual tenía una ventana que daba al exterior y desde ahí pude ver a un ser perturbador. Era una especie de perro lobo con manos de humano y extremadamente alto. Cuando se paró en sus dos patas, pude ver la gran altura que tenía. Luego emitió una especie de aullido, gruñido o grito. No pude identificar qué fue, pero la especie era bastante inquietante. El sueño se me quitó. Salí del cuarto para preguntar a una de mis compañeras qué era eso, pero la central de enfermeras estaba vacía. Todo estaba en silencio y en orden aparente. Hasta que escuché que alguien me llamó y vi a una mujer encorvada que me hablaba. Era la misma señora de cabello canoso. Le dije que no podía andar en los pasillos sola y menos sin ningún apoyo. Podía caer y lastimarse. La agarré del brazo para llevarla a su cuarto, pero ella se resistió a hacerlo. El animal me está buscando a mí. Es mi esposo, y se pone desesperado porque no me puede ver. Él es un nahual que se convierte en un perro por las noches. Pero si alguien lo hace enfurecer, tiene la capacidad de transformarse en un lobo o en una bestia. Sin contradecir a la mujer, le pedí que me hablara de ese nahual, pero con la condición de que se iba a ir a acostar y ahí me contaría toda la historia. Esa fue la única manera que encontré para que ella regresara a su cama. Cuando le puse su cobija y vi que no le hacía falta ninguna medicación, le dije que era hora de descansar. Pero ella me tomó de la mano con fuerza, con mucha fuerza, y me dijo: te voy a contar todo porque lo que hacen en el pabellón 3 es muy malo. Por eso pusieron a mi esposo en ese lugar, porque los psiquiatras y los médicos quieren experimentar con él para saber cómo realiza el proceso de transformación de humano a animal. Ningún doctor me creyó ni a él ni a mí cuando dijimos que no éramos enfermos mentales, sino que los dos éramos unos poderosos brujos. Aunque mi esposo es más poderoso que yo porque él es un nahual y yo no. Lo que esa mujer dijo me pareció muy fantasioso. Tanto que creí que, de verdad, su locura era extrema y debía de estar en el pabellón 2, incluso en el 3. De cierta forma, intuí que ella fue la causante de lo que sucedió en la cocina. No tenía la menor idea de cómo pasó, pero realmente creí que esa mujer era una bruja. Por la mañana, antes de salir del trabajo, me di cuenta de que me estaba dejando llevar por las ideas de esa mujer y que todo lo que pensé no era ni ético ni tampoco posible. No entendí cómo llegué a esa conclusión en la madrugada. Entonces, ¿dónde quedaba toda mi preparación académica? No, ya no volvería a dejarme llevar por pensamientos poco racionales. Ese día, me encontré con la noticia de que mi amigo Luis había tenido una lesión muy fuerte y estaba en recuperación en una de las salas. Me dijeron en qué parte se encontraba y fui a verlo.
Lo que encontré me dejó congelado. Él estaba sedado. No se dio cuenta de mi presencia, pero se encontraba en mal estado. Lo tenían vendado de la cara y de los brazos. Cuando le pregunté al médico qué fue lo que ocurrió, se limitó a decirme: tuvo un accidente, un terrible accidente que lo dejó así. Pero nada que no se pueda solucionar con un poco de reposo y de tiempo. Salí consternado del lugar. Me facilitaron las llaves de su auto para que me lo llevara de regreso y me fui del hospital muy confundido. Algo inquietante había dentro de ese lugar. Y fue cuando puse en duda todo lo que me dijo la mujer del cabello cano. Mi amigo Luis se quedó internado 2 días y una noche en el hospital. El día que salió, yo me encargué de ir por él a un lugar especial que tenían para el personal, muy cerca del pabellón 3. Él se encontraba en mejor estado, pero lo vi cabizbajo y ausente. Lo ayudé a vestirnos y nos encaminamos hacia donde estaba el auto. Fue cuando vi a un hombre corpulento, con el cabello largo y canoso hasta el hombro, que se nos quedó viendo a través de la malla. Él estaba agarrado con sus 2 manos y no nos quitó la vista de encima. No esperaba que Luis me fuera a responder. Le pregunté si sabía quién era ese hombre y él asintió. Ese hombre está muy loco. Jamás va a salir del pabellón 3 porque su locura no es temporal. Se encuentra muy dañado, al igual que su esposa. Solo que ella estará internada por poco tiempo. La señora sí va a salir del hospital, pero él se quedará ahí hasta el último de sus días. No quise preguntar nada más y nos fuimos del hospital. A Luis le dieron 2 semanas de incapacidad para que se recuperara en su casa. Así que fue necesario que me tomara más tiempo para llegar al hospital, ya que mi amigo no me podía llevar. Había servicio de transporte y en una de las ocasiones en que iba rumbo al trabajo, ya se había hecho de noche. Casi para llegar, noté entre lo espeso de la vegetación que algo se movía con rapidez. Parecía un animal embravecido. Puse más atención y fue cuando pude ver a un ser corpulento y muy grande, con rostro de humano, que corría a la par del camión. No podía dar crédito a lo que vi. Lo que sea que fuera ese ser, sin identidad, no era un animal, pero tampoco se trataba de un humano. Me quedé atónito de lo que acababa de ver. Antes de bajar del autobús, le pregunté al chofer si él vio a la cosa que corría a un lado del camino. Él se encogió de hombros y dijo: es normal ver animales salvajes por ese rumbo. Ya nos encontramos en las afueras de la ciudad y muy cerca está el bosque. Por lo regular, estos animales suelen ser nocturnos. Así que no te sorprendas si logras ver a otro de ellos. De hecho, uno de esos animales fue el que atacó a tu amigo Luis, el enfermero del pabellón 3. Ya no quise preguntar más. Me quedé sin palabras cuando oí al hombre decir eso y que lo dijera con tanta naturalidad. Aunque nada de lo que comentó era verdad, porque el animal que vi tenía la cara de un humano. Eso fue, por demás, perturbador. Al llegar al hospital, antes de entrar a mi lugar de trabajo, caminé hacia el pabellón 3. Todo se encontraba en silencio y no había ningún enfermo en el patio, aunque ya eran las 8 de la noche. Era normal que ya estuvieran dentro de sus habitaciones con su medicación. El vigilante de la puerta principal, al verme, se acercó para que le mostrara mi identificación y permitir el acceso. Le dije que la había olvidado en el camión, que me permitiera entrar. Él dijo que no, sin pase no había ningún acceso. Sin decir nada más, me alejé del lugar. Aunque algo me decía que dentro se ocultaba un secreto muy grande, que lo tenían muy bien guardado, y que mi amigo Luis sí sabía, pero que no le permitían hablar. No fue necesario que esperara más tiempo ni que buscara información con alguno de mis compañeros. Esa noche era de luna llena, y mucha gente cree que cuando la luna se encuentra plena, a los enfermos de sus facultades mentales les afecta mucho. Y quizás había algo de verdad, porque ese día el turno estuvo por demás pesado.
Los pacientes se encontraban muy inquietos. Uno de ellos se puso a gritar cosas incoherentes. Otro, sin motivo alguno, se golpeó contra la pared. Fue necesario que entre una de mis compañeras y yo lo inmovilizáramos para que no se hiciera más daño. ¿Y qué decir de la señora de cabello cano? Ella fue la peor. La mayor parte del tiempo estuvo levantando las manos hacia el cielo para decir que esa noche era especial porque él, su esposo, iría por ella, y juntos se iban a marchar de ese lugar. A ella también fue necesario darle una dosis fuerte de tranquilizante porque no dejaba de decir lo mismo y no quiso irse a su cama. Al contrario, alteró el sistema nervioso de otros pacientes con las cosas que dijo. Cuando por fin logramos controlar a los pacientes, yo me sentía exhausto y mis dos compañeras también. Les sugerí salir por un momento a fumar un cigarro y darnos un espacio por unos minutos. Las dos estuvieron de acuerdo y nos salimos al corredor lateral. Desde ahí se podían ver los dos pabellones. Aproveché el momento para preguntar por la paciente del cabello cano. Una de mis compañeras dijo que era una loca que decía mentiras. Pero la otra dijo que no, que todo lo que esa mujer decía era verdad. Ella tiene poderes. Ella es una bruja y su esposo también. Pero la medicación que les dan les corta un poco su poder. Por eso siguen internados en ese lugar, porque tienen comportamientos de locos. Pero ella es capaz de salir de su cuerpo y de moverse por todas partes. En una ocasión, vi su espíritu recorrer los pasillos, y cuando fui a verla en su cuarto, su cuerpo estaba inerte. No respondió a ningún llamado. Me alejé de la cama y me quedé entre la oscuridad del cuarto. Fue cuando pude ver claramente cuando su espíritu se incorporó a su cuerpo. Yo lo pude ver. Nadie me lo contó. Y le creo cuando dice que su esposo es un nahual. A él lo tienen en observación en ese lugar porque los médicos ya habían logrado descubrir el poder que tiene ese hombre en realizar esa metamorfosis. Ellos son los que mantienen cautivos al hombre, aunque en varias ocasiones logró escaparse. No se va porque ella, su mujer, está dentro. Mientras ella estuviera en el hospital, él también iba a estar dentro. No podía concebir lo que dijo mi compañera, mientras que la otra se reía, aventando una bocanada de humo, diciendo: no creas todo lo que ella dice. Tiene una mente muy fantasiosa. Escuchamos un ruido muy fuerte en el pabellón 3. Tanto mis dos compañeras como yo nos quedamos callados y nos fuimos a la parte más oscura del pasillo. No puedo describir fácilmente la atmósfera que había en esa noche de invierno. Por lo mismo que el hospital estaba muy cerca del bosque, la neblina estaba muy densa y bajó mucho, por lo que no era fácil tener una visión clara. Solo pude ver, entre la densidad de la bruma, a un ser muy grande y oscuro que se movió entre la oscuridad de la noche. Con la luz de la luna, fue posible verle el rostro de humano con cuerpo de un animal. Parecía un lobo grande de color negro que caminaba con dos patas, equilibrando con sus manos. Era perturbador verlo. Yo me quedé pasmado al ver que él caminaba con pasos lentos hacia nuestro pabellón y logró meterse. Y sin que se diera cuenta de nuestra presencia, salió junto con la mujer de cabello cano. Los dos caminaron hacia la malla. Él saltó la barrera. Creí que la mujer anciana no lo podría hacer, pero se posó en cuatro patas y, como si fuera una araña, subió por la barrera. Se perdieron entre la espesura del bosque, junto con la vegetación y la neblina. Pronto dejamos de verlos. Los tres nos quedamos sin palabras. No quisimos ni hablar. Esperamos unos minutos, y cuando nos dimos cuenta de que ya no corríamos peligro, entramos al pabellón y nos quedamos por largo tiempo en la central de enfermeras sin decir nada. A los tres nos surgió que amaneciera para irnos de ahí. Se nos hicieron largas las 3 horas que faltaban para terminar nuestro turno. En cuanto vimos que amaneció, nos marchamos de ahí. Mis dos compañeras traían auto. Yo me regresé en el camión del transporte.
Mientras esperamos unos minutos a otros trabajadores de los otros dos pabellones, miré con detenimiento el pabellón 3 y creí que, realmente, dentro de ese lugar había muchos secretos guardados. Y que, en muchas de las ocasiones, no todos los pacientes eran enfermos psiquiátricos, sino que podía haber de todo, desde gente con el demonio dentro, que más que un tratamiento médico, lo que requería era un exorcismo, o, como en el caso de esos dos brujos, que uno de ellos tenía la capacidad de transformarse en nahual y ella era una bruja. Comunidad de relatos de terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 20,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 21,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Adriana Cuevas.